Buenas tardes, compañeros, compañeras. Hoy les hablaremos sobre la teoría crítica, un amplio campo de estudios que surge en la primera mitad del siglo XX y que rápidamente se expanda hacia el análisis de distintas características de las sociedades contemporáneas, tanto a nivel filosófico como histórico y político. Debido al contexto en el que emerge y las propuestas desarrolladas, la teoría crítica impacta de manera importante la producción de conocimiento científico y su potencial en las dinámicas sociales de dominación y emancipación. A continuación veremos de qué manera introductoria qué es la teoría crítica, en dónde surge y cuáles son algunos de sus principales alcances y objetivos. Teoría crítica y el valor político de la producción de conocimientos. El término teoría crítica agrupa un conjunto de estudios provenientes de varias generaciones de filósofos y teóricos sociales como de Europa occidental. Esto se relaciona con los últimos adscritos a la Escuela de Frankfurt, movimiento intelectual de tradición marxista freudiana y hegeliana, fundado en Alemania a finales de la década de los 20. Dos de los máximos exponentes de la primera generación de esta escuela son Marx y Teodoro. De hecho, la obra de 1937 de Horkheimer, llamada Teoría Tradicional y Teoría Crítica, es reconocida como una de las obras fundadoras de estos estudios. En la segunda mitad del siglo XX, filósofos como Herbert y Jürgen continuaron los trabajos de teoría crítica en segunda generación de la Escuela de Frankfurt, extendiendo sus intereses hacia el análisis de distintos problemas de la sociedad contemporánea. Esto último emerge en un contexto donde distintos movimientos sociales ya venían luchando por lo mismo. De hecho, aunque en el contexto académico se atribuye el desarrollo de esta teoría a la Escuela de Frankfurt, en términos prácticos, cualquier movimiento social o teórico que se inscriba en los objetivos antes descritos podría considerarse como una perspectiva crítica o bien una teoría crítica. Tal es el caso, por ejemplo, de las teorías y movimientos feministas o los decoloquiales. En términos generales, la teoría crítica se distingue por ser una aproximación filosófica que se articula en los campos de estudio como la ética, la filosofía política, la filosofía de la historia y las ciencias sociales. De hecho, se caracteriza precisamente por sustentarse en una relación de reciprocidad entre la filosofía y las ciencias sociales. Antecedentes y relación filosofía, ciencias sociales. El desarrollo académico de la teoría crítica tiene relación con tres de los antecedentes teóricos de la teoría crítica: Marx, Freud y Engels. Por un lado, Hegel era conocido como el último pensador de la época moderna, capaz de brindar herramientas históricas para la comprensión de la humanidad. Por su parte, Marx hacía una importante crítica al capitalismo y al mismo tiempo defendía superar la filosofía puramente teórica para darle un sentido práctico. Según Freud, al hablar de un sujeto del inconsistente, aportó críticas importantes en el predominio de la razón moderna, así como la idea del sujeto no dividido o de la misma época. Pues así, la razón que había quedado historizada y socializada en un importante vínculo con la ideología, la que terminó por generar críticas filosóficas importantes, pero también un amplio relativismo y excepcionismo sobre la normalidad, la ética y las distintas formas de vida. Parte de lo que lo aporta la teoría crítica en este contexto es una visión menos escéptica de lo mismo, si más bien si bien la sociedad y el individuo son producto de un proceso de construcción histórico y relativo, en dicho proceso también hay lugar para cuestionar las normas y generar nuevas. Sin estos cuestionamientos y sin todo este considerado relativo, difícil se podría producir una transformación, tanto de la historia como de las condiciones sociales. Es así como finalmente se vincula la producción de conocimiento en ciencias sociales con el proyecto filosófico de crítica social.
Rupturas con la teoría tradicional. El desarrollo de la teoría crítica implica varias rupturas con la teoría tradicional. En el principio, porque la producción de conocimiento en la teoría crítica tiene un componente sociopolítico importante. Más allá de lo descrito o explicar fenómenos, la intención es valorar dichos fenómenos y a partir de esto comprender las condiciones de denominación y promover la transformación social. Es decir, la producción de conocimiento científico tiene un sentido político y moral, no puramente instrumental. Asimismo, toma distancia del proyecto cientificista y de objetividad que había dominado la producción de conocimientos en ciencias sociales. De hecho, su perspectiva más clásica de la teoría crítica tiene como objetivo a los propios seres humanos, entendidos como productores de su forma de vida histórica. El objetivo es a la vez un sujeto de conocimiento y por lo tanto un agente en la realidad que se vive. Criterios clásicos de la teoría crítica. Horkheimer decía que una teoría crítica debería cumplir tres principales criterios. Por un lado, ser explicativa. Por otro lado, debía ser práctica, es decir, reconocer a los sujetos como agentes del propio contexto e identificar su potencial para decidir y transformar dicha realidad. Finalmente, debía ser normativa, tanto que debía dejar claro de qué manera podemos formar una perspectiva crítica y delimitar objetivos alcanzables, al menos en su primera generación, y dado a su tradición marxista, esto último estaba principalmente enfocado en el análisis y la transformación del capitalismo hacia una democracia real. Conforme la teoría crítica se desarrolla dentro de distintas disciplinas, los matices y la diversidad al respecto que estudia varían. La interdisciplinariedad. Lo anterior no podía lograrse a través de una única disciplina o cuerpo de estudios, como veía siendo en gran parte la teoría tradicional de las ciencias sociales. Por el contrario, debía promoverse la interdisciplinariedad de manera que fuese posible recabar información tanto de elementos psicológicos como culturales, sociales e institucionales implicando en las actuales condiciones de vida. Sería posible comprender procesos tradicionalmente divididos como la estructura y la agencia, y dar un paso a una perspectiva crítica de las principales condiciones.